Futuro económico después del coronavirus. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a tratar de explicar, desde mi punto de vista, cómo puede llegar a ser el futuro económico que nos depara España y también un poco en el mundo después de toda esta pandemia del maldito coronavirus. Y es que aunque parezca que esto simplemente es una crisis más, que es una pandemia más, que se me entienda la ironía, esto yo creo que va a cambiar bastantes cosas en la mentalidad, hábitos de la gente y por tanto en última instancia la economía. Y eso es un poco lo que quiero que comentamos en este vídeo. Por supuesto, gran parte de ello es mi opinión, pero esta opinión la baso en lo que estoy viendo, en lo que veo en los patrones sociales y demás. Así que sin más dilación, vamos a ello. Lo primero de todo, algo que de primeras que parece que no nos va a afectar mucho, pero yo creo que sí, como es el tema de los bares, el ocio nocturno, discotecas en general. Podríamos resumirlo, como os he dicho, en ocio nocturno. Vemos una tendencia que empezó en el año 2008 hasta el año 2020, en la que el número de discotecas en España y de bares en general se ha ido reduciendo en favor de restaurantes. Sitios más para pasar una tarde, tomar unas cervezas y también para comer, en vez de sitios para salir de fiesta. Esto yo creo que se debe un poco a la transformación digital que se llevó a cabo desde comienzos de siglo, en la que ya no era necesario reunirte con gente en un sitio para pasarlo bien. Estaban los videojuegos, puedes jugar con amigos en multijugador, y luego encima con la aparición de las redes sociales ya no era necesario ese contacto físico, ese quedar, porque podías estar en contacto con tus amigos de otra forma. Y tú estarás pensando, ¿qué tiene que ver esto que me estás diciendo con el coronavirus? Pues que viendo esa tendencia que empezó más o menos en el año 2008 hasta el año 2020, eso yo creo que va a aumentar todavía más. ¿Por qué? Porque sí, ahora el ocio nocturno, como todos sabéis, está chapado. Pero después de que pase el coronavirus, los bares, discotecas y el ocio nocturno, muchos abrirán, pero otros no. ¿Por qué? Porque habrán quebrado. Y aunque abran esos bares y esas discotecas, dudo mucho de que siga yendo la misma gente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que durante 2-3 meses estén las discotecas cerradas, que las discotecas cerradas y el ocio nocturno en general esté cerrado casi 2 años, que es lo que va a estar con el coronavirus aquí en España. ¿Por qué? Porque esto trastoca una serie de patrones sociales desde mi punto de vista que va a hacer que la gente se habitúe a hacer otras cosas. Voy a poneros otro ejemplo que también viene a colación con este vídeo para que lo entendáis quizás un poco mejor. Y es el teletrabajo. Mirad, yo soy informático y trabajo en un sector que gracias a Dios el teletrabajo se puede dar. Yo era de los que teletrabajaba de vez en cuando, un día a la semana, un día cada 2 semanas en mi empresa porque era lo que me permitía. ¿Qué pasa? Que con esto del coronavirus, lógicamente, mi empresa y muchas otras se han visto obligadas a permitir el teletrabajo a sus trabajadores a full, es decir, 40 horas semanales. ¿Qué pasa? Que con esto se ha visto que en muchos casos para el trabajador es mejor y segundo que para la empresa incluso se ha aumentado el rendimiento. Yo eso por ejemplo lo he visto en mi empresa en la que estoy trabajando, en la que yo por lo menos ahora trabajando full desde casa me concentro más, soy más eficiente y pierdo mucho menos tiempo yendo a trabajar. Y por lo que yo he visto los números de mi empresa, el rendimiento en general o se ha mantenido o incluso ha ido hacia arriba. Con esto a lo que voy es que ese es otro patrón social. Antes había muy poca gente que teletrabajaba en España. Estábamos a la cola de esto en los países europeos. Pero es que yo creo que con esto España, no voy a decir que se va a poner las pilas porque ni mucho menos, nunca somos el mejor en nada, por desgracia, pero sí que vamos a dar pasos de gigante ahí. Y no será tan difícil ver una oferta de teletrabajo, de informática o de cualquier otro trabajo que se pueda llevar a cabo de esta forma. Esto, que de primeras puede ser que no tenga mucho impacto, así que lo pienses, sí que lo tiene, porque de primeras la gente que teletrabaja va a tener más tiempo y va a poder, por supuesto, conciliar mejor su vida personal con su vida laboral, lo cual yo considero que es un cambio mejor. Pero es que además el que aumente el teletrabajo también hace que disminuya la contaminación, el gasto en gasolina y demás. Y puede ser que tú digas, hombre Javi, ¿me vas a hablar ahora que debido al coronavirus se va a gastar menos gasolina? A ver, sí y no. Es decir, esta es una tendencia que, como os he dicho, ya empezó en el año 2008 y que es una tendencia que se va a acrecentar durante los próximos años. Pero yo creo que el coronavirus ha acelerado todavía más la digitalización de las empresas a marchas forzadas. Y yo creo que esto se verá en 10-20 años, que igual hay un 20 o un 30% de personas que estarán teletrabajando, por tanto el coche se utilizará menos, se comprarán menos coches y por tanto se utilizará menos gasolina. Estos son los sectores que bajarán, pero ¿qué sectores subirán? Los sectores del ocio online, el ocio que se puede hacer desde casa, como por ejemplo Nintendo y Sony, que son compañías de videojuegos que todo el mundo conoce, que durante los últimos meses han subido bastante y han aumentado incluso sus ventas. Nvidia también, que ha aumentado la venta de tarjetas gráficas, y también en general el sector tecnológico. Yo creo que nos ha ido bien. Yo, por ejemplo, lo he visto en mi sector, que yo soy informático, y nosotros al menos en mi empresa hemos tenido más trabajo durante la cuarentena que antes. Y también me consta esto en otras empresas. No digo que pasen todas, pero sí que lo he visto. Por lo tanto, yo creo que ha resistido mejor este sector
que otros a esta crisis. Pero todo esto que te estoy diciendo es cómo va a cambiar, digamos, la economía y cómo va a ser el futuro económico de España en cuanto a cómo van a cambiar los patrones sociales. Pero no solo eso es lo que tenemos que mirar. Después del coronavirus, que yo creo que será más o menos en 2022, tenemos un panorama económico en España probablemente muy desolador. Tendremos alrededor de unos 4.100.000 parados, con unos 300.000, 400.000 personas todavía en ERTE por el tema del coronavirus. No se sabrá qué hacer con ellos, por lo tanto se sumarán a las listas del paro. Aparte, como habrá pasado ya un año y medio, tendremos alrededor de 150.000 pensiones más a pagar. Porque sí, cada año el número de pensiones aumenta en unas 100.000. Si no sabes el por qué o de dónde viene esta cifra, te estaré dejando por aquí varios vídeos en mi canal en el que te explico el tema de las pensiones y cómo se puede llegar a solucionar. Pero bueno, eso no nos toca en este vídeo. La cosa es que va a haber más pensionistas, va a haber más gente en paro, menos gente trabajando, por lo tanto cada vez va a haber más desequilibrio ahí. No solo eso, sino que ahora mismo estamos en 2020 y vamos a terminar el año con una deuda en torno al 120-125% del PIB, que es una auténtica burrada. Pero es que aún queda 2022, hay que comprar todas las vacunas. En 2022 todavía habrá olas de coronavirus. Por lo tanto, de esos 120 yo calculo que nos planteemos 140, 150 en 2022. De deuda, lo cual es una auténtica barbaridad. Y eso va a haber que pagarlo. Por lo tanto, en 2022, ya cuando pase el coronavirus, el gobierno, este o el que sea, va a tener que subir impuestos, por desgracia, porque no va a optar por la vía de reducir los impuestos, de regularizar sectores y así atraer nuevo capital que pueda llegar a sufragar ese coste extra que se ha hecho durante los años anteriores. La cosa es que, en definitiva, tendremos una deuda de en torno al 140-150% del PIB, habrá aumentado en cosa de 2 años un 50%, lo cual es una auténtica burrada y nos podemos retornar a cuando Zapatero estaba en el gobierno, que había una deuda que recordar en torno al 30 y la dejó en un 90 y pico. Muy bien Zapatero, muy bien Pedro Sánchez, qué casualidad que los dos vengan del PSOE, ¿eh? Y claro, esto, como os he dicho, va a ser más impuestos y más regulaciones para intentar controlarlo todo más, y cada vez vendrán ideas más lúcidas para intentar mejorar la cosa, que cuando digo lúcidas es un sarcasmo, por supuesto. Así que en definitiva, empezad a ahorrar y a invertir lo que ahorréis, porque me da a mí que se vienen malos tiempos, sobre todo en 2022. Yo ya hice un vídeo hace unos cuantos meses diciendo que a España le quedan 1 o 2 años buenos, y realmente lo pienso, porque sé que durante lo que queda de este año, que ya son días, y el año que viene no se van a atrever, yo creo, a aumentar impuestos de forma flagrante, ¿vale? Pero al otro, en 2022 es que lo van a tener que hacer sí o sí, por cojones, es que no les va a quedar otra. Hay que pagar esa deuda. Va a haber que pagarlo y yo creo que tarde o temprano desde Europa se pongan farrucos y nos digan que sí o sí tenemos que generar un superávit para intentar frenar esa deuda y empezar a devolverla. Lo cual me parece lógico. Y te estarás preguntando que qué impuestos o qué nuevas regulaciones nos van a poner. Bueno, yo no soy gurú ni soy adivino, pero da la casualidad que siempre he adivinado estas cosas, porque es muy fácil pensar lo que piensa un político. No es una mente demasiado compleja de entender. Y es que van a subir los impuestos al diésel y a la gasolina porque te venderán que es bueno para frenar el cambio climático, pero eso sí, ese dinero no va a ir a plantar árboles o a mitigar el cambio climático. No, va a ir a pagar las pensiones, a seguir pagando ese agujero. Segundo, te subirán todavía más el tabaco. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el tabaco es algo malo y hay que intentar evitar que la gente consuma cosas malas. Entonces, oye, le subimos los impuestos. Total, la gente lo va a comprar, pero con eso no va a ser suficiente. Quizás tengamos que poner una especie de impuesto para usar las carreteras, porque claro, el costo de las carreteras ha aumentado mucho en los últimos años y aparte, como la gran mayoría del parque móvil de este país son coches de combustión, que paguen encima más ellos, porque encima están contaminando. Pero es que ellos pensarán, con esto todavía no nos sirve, tendremos que poner la tasa Google y la tasa Tobin, que ya tienes vídeo en mi canal explicándote qué es cada una de ellas y cómo sí al final te afectan como clase media, aunque el gobierno te diga que no. Pero es que esto aún no va a ser suficiente, por lo tanto seguirán con estas medidas lúcidas de vamos a aumentar los impuestos a las grandes riquezas y a las grandes empresas del IBEX porque son las que más dinero evitan y son las que menos pagan. Tiene que haber responsabilidad social. Ya sabéis, esta serie de patrañas que nos vende el gobierno. Pues eso, que eso lo que hará es que cada vez se vayan más empresas y cada vez menos empresas vengan a España. Por lo tanto, si cada vez hay menos empresas, significará que cada vez hay menos ofertas de empleo. Por lo tanto, cada vez habrá más paro. ¿Veis por dónde va esta rueda girando, no? Esto se llama la rueda del socialismo. Y sí, sé que el coronavirus, a eso que parece que es una crisis más, que es un virus inerte allá que pensábamos justo hoy hace un año que no iba a llegar a España, pues mirad todo lo que va a causar de aquí durante los años venideros. Yo creo que esto ha sido como la crisis anterior de 2008, va a cambiar bastantes cosas, va a cambiar ciertos patrones sociales y encima va a hacer que aquellos estados que han hecho mal las cosas durante los últimos años, como es el Estado español, ya no tenga escapatoria y ya sí que sí vaya a tener que empezar a meterse en
desenfregados, como quien diría. Y no hay mucho más que decirte. Este yo creo que es el futuro económico después del coronavirus. Sé que suena mal, pero es lo que hay. No hay nadie que plantee algo diferente. Quizás mínimamente Vox, aunque tampoco demasiado. Aparte, Vox, una vez que llega al gobierno, vete tú a saber lo que hace, porque ya conocemos todos cómo son los partidos políticos en este país. Yo solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, te suscribas aquí abajo porque me ayudas la hostia. Somos un canal muy pequeño y aunque te parezca que simplemente es darle un botón y que es algo sin más, me ayudas bastante. Así que por favor, suscríbete y coméntame aquí abajo lo que te ha parecido. ¿Crees como yo que será más o menos así el futuro económico? ¿O crees que vendrá un salvador de la patria y conseguirá mejorar la situación económica? Déjamelo aquí abajo. Y también comparte este vídeo a gente que conozcas para que se entere de mis predicciones. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.